Nosotros como emprendedores muchas veces tenemos un equipo de trabajo al que liderar, pero si no tenemos las capacidades o no sabemos cuáles son las capacidades, puede que nuestro equipo no sepa a dónde ir. El día de hoy te vamos a dar las 6 capacidades que consideramos básicas para liderar un trabajo de equipo. Quédate con nosotros, estás en De Emprendedor a Empresario. ¿Alguna vez has pensado en iniciar tu propio negocio? ¿O ya tienes uno pero quieres llevarlo al siguiente nivel? Es hora de despertar al emprendedor que estamos destinados a ser, agregando ese valor único al mundo mediante nuestro talento. Tenemos solo una oportunidad para impactar al mayor número de seres humanos con nuestro potencial y es nuestra responsabilidad hacerlo. Mi nombre es Cuauhtémoc Cataño. Acompáñame a explorar las prácticas y sistemas más eficientes de los líderes de negocios alrededor del mundo. Por medio de entrevistas, libros y experiencias, te mostraré las herramientas que necesitas para lograr sobresalir en un mercado tan competido como el de hoy y con ello construir un negocio sólido. Bienvenido a tu podcast, de emprendedor a empresario. Buenos días, emprendedor, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast de emprendedor a empresario. Mi nombre es Cuauhtémoc Cataño y el día de hoy te voy a dar 6 capacidades que debemos de tener como líderes para transmitírsela a nuestro equipo de trabajo. Porque hay muchas veces que no sabemos cómo hacer que un equipo trabaje cohesionado o que esté alineado con los valores que nosotros queremos transmitirles. Entonces, empecemos. La primera capacidad es la capacidad de acompañamiento. ¿Qué quiere decir la capacidad de acompañamiento? Es cómo voy a acompañar en los procesos de cualquier índole en mi negocio sin abandonar al equipo o a la meta. ¿Por qué? Porque muchas veces las ideas se pueden tardar en concretar y nos desesperamos porque no vemos resultados y muchas veces dejamos al equipo trabajando solo o la meta pues se abandona porque simplemente no es posible, ¿no? O bueno, la consideran imposible. Diciendo esto de que un equipo considera imposible la meta, me acuerdo de una historia de Henry Ford y del motor de 8 cilindros. Henry Ford le dijo a los ingenieros, quiero que hagan un motor de 8 cilindros. Y los ingenieros le dijeron que era prácticamente imposible, que por mero acomodo de estructuras y de todo lo que implica un motor, era imposible tener esos 8 cilindros acomodados dentro de un espacio tan chico. Sin embargo, él les dijo, pues no me importa, hagan ese motor, hagan lo que tengan que hacer para llegar a ese resultado, ¿no? Y entonces, me parece que fue después de un año y medio, los ingenieros llegaban y le decían, no, es que ya intentamos todo y no se puede. Y Ford seguía diciéndoles, sí se puede, sigan intentándolo y se va a poder. Llegó el año y medio y los ingenieros de la Ford Motor Company presentaron el motor de 8 cilindros. Y con esto Henry Ford les hizo ver el punto de que en realidad no hay metas imposibles si dejamos que el proceso que la ley del proceso entre en acción, ¿no? Si le damos el tiempo suficiente a las ideas para que maduren, las ideas van a surgir. La segunda capacidad es la capacidad para aprovechar nuestro potencial y el del equipo. ¿Qué es esto? Nosotros, como emprendedores, estamos conscientes de cuáles son nuestros alcances, de qué podemos lograr con nuestras capacidades, pero muchas veces con nuestro equipo de trabajo no lo transmitimos, porque quizás no tenemos una capacidad de expresión completa, pero creo que es eso, es como
ver las posibilidades de tu equipo de trabajo, ver cómo pueden hacerlo, cómo sí pueden hacerlo, y entonces empezar a trabajar con ellos para desbloquear ese potencial que tú les ves, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues puede ser por medio de seminarios, libros, talleres, lo que estábamos platicando ayer, recordar éxitos pasados. Todo eso puede servir para que nosotros saquemos el potencial de nuestra gente y entonces con eso aprovechar todas sus posibilidades, ¿no? Bueno, la tercera es la capacidad de adaptabilidad. Esto quiere decir cómo manejamos las situaciones que nos rodean, cómo manejamos una situación muy difícil en equipo y con nosotros mismos para salir más fuertes de ella. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la resiliencia como método de mejora de los procesos y del equipo. Entonces, hay que manejar la adaptabilidad como una parte muy importante de la cultura de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que darles la autonomía de adaptarse a situaciones que nosotros quizás no podemos atender en ese momento o por alguna razón no estamos disponibles para tomar la decisión. Entonces es inculcarles como esa cultura del intrapreneurismo, que es cómo puedo yo desarrollar emprendedores dentro de mi compañía para que se puedan empezar a adaptar a las situaciones y entonces tomar mejores decisiones ellos y en conjunto para la empresa, ¿no? Ahora, la capacidad 4 es la capacidad de posicionamiento. ¿Qué queremos decir con posicionamiento? Es cómo nosotros podemos oler las oportunidades, cómo podemos saber en qué momento introducir nuestras ideas para poder tener una mejor cuota de mercado. ¿Por qué? Porque si nos incorporamos antes o después, antes quizá tendremos una ventaja como innovadores, pero nos vamos a tardar en tener a esa gente que lo adopte tempranamente. Y si lo implementamos después, quiere decir que ya hay alguien en el mercado que ya nos quitó la cuota de mercado. Entonces es entrar en la curva justo a la mitad, ¿no? Pero para eso hay que saber leer tendencias, cómo están los mercados, qué es lo que realmente quiere la gente y cómo se lo podemos dar, ¿no? Steve Jobs decía, es que la gente no sabe lo que quiere hasta que tú se los enseñas. Entonces, eso no es meramente un asunto de prueba y error, sino sí estudiar a los mercados, sí saber qué es lo que ellos buscan y con base en eso actuar para entregarles ese valor que ellos no sabían que necesitaban. Ahora, la otra es la capacidad de expresión. Ya te platiqué un poco de ella hace rato, pero la capacidad de expresión al final es qué tan asertivos y qué tan empáticos somos. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es saber cómo expresar nuestras ideas, dar nuestra opinión, em, decirle a alguien lo que nos parecen las cosas sin sin buscar herir los sentimientos de la otra persona, pero sí siendo directos. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos muchas vueltas al asunto y eso al final lleva a malos entendidos en nuestra compañía y eso deriva en problemas de operación. Entonces necesitamos tener o practicar más bien la asertividad para empezar a transmitir mejor nuestras ideas y con eso tener una mejor comunicación entre el equipo. Porque si yo soy asertivo, yo le puedo enseñar a mi equipo qué es ser asertivo y eso va a crear una cadena de comunicación muy sana. Ahora, la otra parte de la capacidad de expresión es la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponernos en los zapatos del otro, básicamente. ¿Qué es esto? Te lo platiqué en otros podcasts, por ejemplo, con los socios o con los empleados, es decir, ¿qué está pasando en realidad? ¿O qué podemos hacer para ayudarte a mejorar esos procesos? Y tú como persona, ¿qué es lo que estás atravesando? Y cómo yo te puedo apoyar para atravesar esa situación
de mejor manera. ¿Por qué? Porque muchas veces asumimos que nuestros empleados o nuestros socios deberían de estar haciendo bien su trabajo. Sin embargo, no lo hacen porque tienen problemas familiares o porque tienen alguna otra situación que está bajando su rendimiento. Entonces, necesitamos ser empáticos y saber que todos podemos tener problemas y cómo poder transmitir esa confianza para que las demás personas nos indiquen qué es lo que está pasando en realidad. Y la última capacidad es la capacidad para mantener el control. Todas estas son importantes, pero en realidad creo que la que cohesiona a todas las demás es esta capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque involucra la inteligencia emocional y cómo asimilamos la situación. Entonces, la inteligencia emocional, ¿para qué nos sirve? Para saber realmente qué es lo que estamos sintiendo en ese momento, cómo nos estamos sintiendo y qué podemos hacer al respecto. Es, por ejemplo, lo que te decía, creo que en los primeros capítulos, de cómo poder ponernos en primera, segunda o tercera persona para poder ver la situación desde fuera y entonces actuar en consecuencia, como si yo no fuera un actor de esa situación, sino lo estoy viendo de fuera, estoy viendo qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que falla, qué es lo que podemos hacer mejor. Y entonces con eso podemos ya atacar realmente el problema y solucionarlo desde la base, ¿no? Y la asimilación de la situación es qué es lo que está pasando en realidad, cómo me puedo adaptar y cómo puedo aprovechar el potencial de mi equipo, cómo los puedo acompañar para poder hacer esa situación, para poder hacer que mi equipo reaccione más rápido a esa situación más bien. Entonces, si yo tengo esa capacidad de asimilar la situación al momento, entre más rápido, más fácil va a ser de erradicar esa situación, ¿no? Entonces, estas son las 6 capacidades que consideramos un poco más elementales para poder liderar a un equipo. Si tú tienes alguna otra que quieras compartir, me puedes escribir a Instagram. Me encuentras como Cuauhtémoc Catano. Te repito, me puedes mandar mensaje de voz que no sea mayor a 30 segundos para poder responder preguntas, para algún comentario que quieras hacer, para alguna cuestión. Si quieres colaborar, también lo puedes hacer por medio de esas notas de voz. Y si tienes alguna otra duda, también puedes encontrarme en el sitio web cuauhtemoccatanooficial.wordpress.com, donde tenemos una hoja de registro para que nos dejes tus datos y nos dejes el mensaje. Nosotros nos ponemos en contacto contigo y podemos ver de qué manera podemos apoyarte para la situación que nos estés planteando, ¿no? Entonces, ese era el tema de hoy, cómo las capacidades nos pueden ayudar a potenciar a todo nuestro equipo y cómo nos pueden ayudar a ser mejores líderes, ¿no? Nos vemos mañana. Desata tu poder interior. Saludos, emprendedor.